Queridos amigos, bienvenidos a su programa dominical Secretos Milenarios. Ustedes saben que está dedicado a la interpretación del simbolismo ancestral y justamente estos programas están dedicados a la interpretación de símbolos sagrados totonacas. Entonces, bueno, son símbolos mesoamericanos. Como he mencionado en muchos otros programas, la mente de los grandes maestros iniciados e iluminados que de alguna forma nos revelan verdades trascendentes sobre los principios de la ley mental, lo plasman a través de los símbolos. Como todos ustedes saben, queridos amigos, los símbolos son plasmados en materiales como la arcilla, pues la cerámica. También se pueden plasmar en algunos otros materiales como el metal, las piedras, el caso de los símbolos de Nazca, por ejemplo, el de los petroglifos de esa misma isla, o los que se plasmaron en las grandes cabezas de Isla de Pascua en Chile, son petroglifos. Y por supuesto, ¿verdad? Tenemos los agroglifos o crop circles, que son símbolos plasmados sobre la hierba y casi a flor de tierra. Son los símbolos que nos han legado inefablemente nuestros hermanos del cosmos. Como les comento, los maestros o los iluminados que plasman estos símbolos lo hacen a sabiendas de que constituyen principios de la ley mental. Las leyes mentales, bueno, podemos estudiarlas a través de el legado también que nos hicieron los tres iniciados, escritores del Kybalión, y que fueron nuestros ancestros estudiosos de las leyes que les fueron enseñadas por la tradición oral a través de las enseñanzas del maestro Hermes Trismegisto. Todas estas enseñanzas, queridos amigos, son universales. Recuerden ustedes que los grandes maestros de la luz nos han enseñado que la verdad es una misma. Por ejemplo, si nosotros leemos el Nuevo Testamento de la Biblia, Cristo en varias ocasiones nos dijo que éramos hermanos y que, bueno, nos hacíamos uno a través de la libertad que alcanzamos a través de la verdad. Esto es una interpretación o un citado a forma de paráfrasis de muchas verdades que encierra el Nuevo Testamento. Entonces, él decía a través de pues esas enseñanzas que podemos nosotros leer e interpretar en el juicio de Pilatos, que él estuvo aquí para enseñar la verdad es una misma. La verdad sabemos que es inmutable, es decir, la verdad del espíritu. Por lo tanto, bueno, pues la alcanzamos paulatinamente a través de nuestro caminar por el sendero. Por lo tanto, el simbolismo que ha sido plasmado en múltiples materiales a través del espacio y del tiempo, pues encierra una misma verdad a la que vamos accediendo o la que vamos comprendiendo mientras transcurre nuestra evolución a través del sendero de la conciencia. Quienes han alcanzado el nivel del espíritu o la conciencia de un solo ser en el espíritu pueden leer muy fácilmente estas verdades y es más, aplicarlas para precipitar dones en favor de la comunidad, es decir, de manera noble y desinteresada. Entonces, bueno, son esos grandes maestros precipitadores mentales, llamados así por los metafísicos. Ustedes conocen a través de las enseñanzas del maestro Saint Germain que quien puede hacer uso de esas leyes inmutables, las más de ellas podemos estudiarlas a través del Kybalión, ya lo decía hace un momento. Bueno, pues esas personas pueden precipitar dones y bendiciones. ¿Cuáles son los dones y las bendiciones? El don de la salud. Entre los más grandes precipitadores podemos recordar nuevamente a Cristo. Él realizó muchos tipos de milagros y siempre antes invocando el decreto, la frase yo soy. El maestro Cristo entonces invocaba al yo soy, a la sagrada presencia, como también nos lo recuerdan los metafísicos,
para precipitar la salud, para exorcizar, para precipitar dones, como por ejemplo la multiplicación de los panes y de los peces, que a través de unos cuantos panes y unos cuantos pescados, ustedes saben que dio de comer a poco más de 5,000 hombres, y la segunda vez se dice que a 4,000 hombres. Entonces, esos milagros de precipitación de dones también los han realizado muchos otros grandes maestros. En la India, seguramente a ustedes les es familiar el caso de Satya Sai Baba. Satya Sai Baba se autonombraba un avatar de Vishnu, y él dijo en el momento de morir que detrás de él, es decir, después a través del tiempo, vendría otro que ya estaba destinado a venir a enseñar. Él practicaba el saísmo, que es un respeto absoluto a todas las religiones que podemos nosotros practicar y observar. Por supuesto son las religiones de la luz. Entonces sus adeptos, seguramente usted lo recordará, eran generalmente cristianos, también había budistas, musulmanes y personas que practicaban prácticamente muchas otras. Entonces él respetaba a todas las religiones, y por esto se caracterizó esa doctrina y esas enseñanzas del saísmo de Satya Sai Baba, que son también reforzadas por los maestros que practican los agroglifos o los crop circles. Ustedes recordarán que a través de estos maravillosos símbolos plasmados en los campos de cultivo del mundo aparecen seguido símbolos milenarios de muchas religiones y muchas culturas aún desaparecidas. Entonces, como veremos en el programa de hoy, han aparecido símbolos que son prácticamente iguales a los que realizaban los antiguos sabios de la cultura chupícuaro mesoamericana en el hoy occidente de México. También un símbolo totonaca como el que apreciaremos en el programa del día de hoy, y naturalmente símbolos milenarios que son propios de los hebreos y también de los cristianos, de los musulmanes y de todas las religiones prácticamente del mundo, cuando éstas sean de la luz. Entonces veremos, queridos amigos, por supuesto, especialmente a través de los símbolos celtas, que bueno, son prácticamente reproducidos por el sistema madre o central de los agroglifos. Yo realicé esa primicia mundial hace algunos años, recordarán ustedes, en donde compruebo que efectivamente el sistema simbólico madre de los crop circles es un derivado de los símbolos milenarios celtas, aproximadamente 2000 o 2000 y fracción antes de Cristo, 1800 a 2300 antes de Cristo, y que están asociados a la venida de los Tuatha de Danann. Eran seres maravillosos, muy hermosos y además con grandes poderes mentales, y de ellos dijeron, de ellos se recoge en los libros de la historia de las conquistas de Irlanda, que a priori, es decir, a primera vista, no pudieron saber esos ancestros de la hoy Irlanda si se trataba de hombres o dioses. Entonces, como yo les comento, bueno, a través de los crop circles se lleva también un movimiento muy similar al promovido y enseñado en su momento por Satya Sai Baba en la India, y eso es acoger a todos los símbolos del mundo y a muchos que les fueron enseñados a las antiguas culturas de la tierra por seres venidos del espacio, acogerlos en un solo movimiento, porque efectivamente la verdad es única, la verdad es una misma, la verdad nos hace uno y nos revela el significado de la verdadera hermandad, solo comprendida a través de la mente del espíritu y no del intelecto. El intelecto, como nosotros hemos desarrollado en
programas anteriores, pues tiende a ser frío, a entender en base a escalas de la verdad y a contrastes. Es decir, sabe que algo es bueno porque ha calificado anteriormente lo que es regular, lo que es malo y lo que es pésimo. Entonces, el intelecto solamente conoce a través de estos contrastes. Las verdades del intelecto son relativas, son parciales. El intelecto tiende a ser frío, tiende a ser calculador, egoísta y de cierta forma estratégico. Estas verdades relativas del intelecto pues son verdades efímeras que tienden a través del tiempo a ser desvirtuadas y a ser desplazadas por las verdades absolutas del espíritu. Las verdades del espíritu se han revelado en todos los espacios y los tiempos, puesto que la verdad no es exclusiva de un individuo, de varios pueblos o de cierta religión. Es universal y se ha revelado por siempre. Entonces, queridos amigos, a las personas que objetan las interpretaciones que realizo por el hecho de que dicen ellos que aplico interpretaciones de símbolos egipcios a símbolos, por ejemplo, mesoamericanos, pues les comento que esto efectivamente es posible porque la verdad que alcanzaron los sabios en Egipto es la misma verdad sobre el espíritu que desarrollaron los sabios totonacas, por ejemplo, tratando del simbolismo del programa de hoy. Vean ustedes, es una deidad totonaca, una deidad femenina identificada con la esencia de la tierra y con otro principio femenino más antiguo aún que esa esencia. Entonces hablamos de la gran madre femenina, la parte de la dualidad complementada a través del principio masculino. Y como les comento yo, estas verdades son universales. Por lo tanto, pues aquí de lo que se trata es precisamente de hermanar y de demostrar que la verdad a la que se llegó en Mesopotamia o en Asiria o en Egipto, pues es prácticamente la misma que alcanzaron los grandes sabios mesoamericanos y otros más, por supuesto, como los celtas, y es la verdad que han revelado también los hermanos extraterrestres iluminados. Recordemos, queridos amigos, que pues bajo el principio del relativismo de que ni son todos los que están, ni están todos los que son, podemos afirmar que, bueno, no todas las civilizaciones extraterrestres han sido nefastas o adversas al desarrollo de la humanidad. Ya nos lo han revelado también algunos pueblos, ¿verdad? Sabemos que están aquí los que han utilizado a seres humanos para torturarlos y experimentar con ellos. Están aquí los que buscan materias primas en nuestro planeta. Están aquí los que buscan dominarnos y esclavizarnos como pueblo, y por supuesto también están aquí los que han tratado siempre de enseñarnos, de guiarnos a través de la comprensión de esos principios de la ley mental y por supuesto esa verdad que nos hará libres de acuerdo a como nos aseguró nuestro gran maestro Cristo. Entonces, bueno, con esta introducción agradezco, por supuesto, como siempre, la producción al señor Jaime Maussan y en cabina al ingeniero Francisco Domínguez y a nuestro amigo Héctor Quesada. Muchas gracias a todos ellos y con estos antecedentes vamos a dar comienzo a la interpretación del símbolo que tenemos en la imagen de la escenografía del programa de hoy. Quiero decirles que este programa es una continuación del anterior y que justamente porque no nos alcanzó el tiempo, damos un seguimiento al mismo símbolo. Esta figurilla, queridos amigos, nunca antes había sido interpretada simbólicamente y solamente se aludía a ella mencionando que se trata de una escultura, la escultura sonriente totonaca de los antiguos mesoamericanos y que, bueno, revela una figura femenina. Más allá, nunca se ha atisbado o ha alcanzado
a interpretar. Yo les comentaba, queridos amigos, que los antiguos modelados mesoamericanos tenían la finalidad de invocar atributos de la deidad. Por ejemplo, actualmente los metafísicos, a través de decretos como yo soy la prosperidad, yo soy la salud viniendo a mi persona y a la de mis seres queridos, yo misma soy la salud. Bueno, esos decretos en nombre de la sagrada presencia yo soy, también los hacían a su manera los sabios mesoamericanos, en este caso los totonacas, que fueron un pueblo pues de los más grandes sabios que han existido entre los mesoamericanos. Su cultura muy consumada, muy evolucionada, y de ello justamente dan prueba los símbolos que lograron plasmar a través de la cerámica. El programa anterior habíamos visto que el tocado de esta deidad ilustra justamente los atributos del espíritu. Vamos a retomar justamente esa exposición y vamos a hacer una comparación de este símbolo totonaca con un símbolo hindú, al que, un símbolo que siempre me ha producido una admiración muy grande. Es la escultura del dios Shiva, es un bronce Chola aproximadamente del siglo X, en bronce. Fíjense, quiero comentarles, hacerles aquí un llamado de atención sobre las grandes similitudes que se operan en estos tres símbolos. Estamos tomando el retrato del Señor de la Misericordia. El Señor de la Misericordia, como todos ustedes saben, se reveló a Sor Faustina Kowalska hacia la primera mitad del siglo pasado y principios de la segunda mitad. El Señor de la Misericordia encomendó a Sor Faustina Kowalska que se hiciera un retrato de la imagen que él, a través de la que se había manifestado a Sor Faustina. Cuando Sor Faustina vio esta imagen realizada por un pintor de su pueblo, lloró porque dijo que de ninguna manera se parecía al Jesús de su revelación. Sin embargo, es la imagen humana, es decir, pintada por manos humanas, más exacta de lo que se tiene como testimonio de Sor Faustina. Entonces, veamos. Aquí tenemos en medio, por supuesto, a la escultura totonaca que estamos interpretando justo de acuerdo al simbolismo. Vean ustedes, yo les comentaba, queridos amigos, en el programa anterior que el tocado revela los atributos mentales y el poder, el gran poder de esos grandes iniciados, que de ser un gran iniciado, un sabio precipitador, también llamado chamán, ¿verdad? De acuerdo a los tungusianos. Bueno, pues de ahí a una deidad, pues yo no puedo ver muchas veces la diferencia, puesto que un sabio precipitador y una deidad pues tienen una grandes similitudes, sobre todo atendiendo al poder mental y a la benevolencia que reflejan y manifiestan hacia otros seres. Vean aquí la escultura del bronce. Shiva está justamente rodeado por una aureola de fuego de la creación. Está bailando sobre una pequeña escultura humana y se dice que danza sobre la ignorancia humana. Aquí vemos nosotros que sus cabellos, que son 7 a cada lado, están conectadas al fuego. Entonces sabemos que se trata de una deidad ígnea y solar. Es más que una estrella porque, es un ser autoconsciente. Justo se decía, ¿verdad?, que los seres autoconscientes pueden ser simbólicamente homologados a las estrellas. De hecho, en mis interpretaciones sobre el simbolismo musulmán en la Roseta de Shams del antiguo Corán timurí, vemos que justo ahí se concibe a una estrella o a un sol como a una mente autoconsciente o la mente de la criatura que ha alcanzado al espíritu y se ha fundido completamente en el espíritu. Entonces,
Entonces vean ustedes cómo los 7 cabellos de cada lado están unidos a la aureola de fuego manifestador. Es el fuego del espíritu y la chispa vital que ha ardido y ha destellado por los siglos de los siglos entre todos los universos creados. Eso quiere decir que la creación mana de la mente de Shiva. Aquí en el símbolo totonaca de esta deidad, es decir, de ese ser femenino, vemos también que en la parte superior del tocado, aquí está agrandado, explicado, vemos aquí 14 justamente cuadrángulos, al igual que los podemos apreciar en los cabellos de Shiva, 7 y 7. Entonces eso alude a que esta figura totonaca es en realidad el espíritu de la dualidad expresado como esencia femenina. Vemos aquí esta serie de cuadrángulos en la parte superior del tocado que simbolizan, por supuesto, lo terreno, el principio terreno o telúrico. Sin embargo, están manifestados o plasmados alrededor de una circunferencia como aquí. Entonces, el sabio totonaca expresó que la creación parte de la unión del cielo y de la tierra. El principio masculino o celeste aquí en Shiva está expresado como una aureola y se puede homologar simbólicamente a los ciclos. Entonces somos hijos de los ciclos formados del principio celeste, de los ciclos que tienen, ¿verdad?, que transcurrir de forma infinita. Entonces, la aureola de fuego alude al infinito y a la eternidad, mientras que los cuadrángulos aluden a los ciclos finitos. Entonces, nosotros sí tenemos esa chispa celeste, somos eternos, somos infinitos en cuanto a que somos espíritu, pero también somos, nuestra otra parte de la naturaleza es de ser seres finitos, nacemos a través de los ciclos marcados en la Tierra y por la Luna. Ustedes saben, queridos amigos, la Luna atraviesa 4 fases, el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante y la luna nueva, es decir, desaparece. Tiene mucho que ver con nuestra naturaleza efímera, de hecho, por eso se dice que la luna es el primer muerto y el primer resucitado también. Por lo tanto, nosotros somos, como les digo, hijos que en esta manifestación finita o terrena somos limitados. Los cuadrángulos entonces aluden a las edades del espacio y del tiempo y marcan también nuestra venida a la tierra o nuestra venida a la vida y sucedida inmediatamente después por la muerte. Por supuesto, el tocado está formando parte de la cabeza. Eso quiere decir que la mente de esta esencia femenina es infinita, pero también puede marcar el inicio del espacio y del tiempo. Este símbolo que tiene en la parte frontal del tocado nos hace alusión a que es una infinita creadora mental y formadora también de las criaturas, de los seres, de las especies. Únicamente que, la formación de las criaturas se da a través del espacio y del tiempo que ella misma determina o de la que ella forma parte, es decir, forma parte de la eternidad. Ella tiene el poder de manifestar el inicio de los espacios y de los tiempos y a través de este poder manifiesta todos los planos de causalidad a los que podemos pertenecer las infinitas criaturas que procedemos de su mente gloriosa e inagotable. Somos entonces criaturas que formamos parte de la vida, de la muerte también, del inframundo y del paraíso. Entonces, todos los innumerables planos de causación que proceden de su mente dan lugar a los mundos infinitos que están llenos de criaturas. Entonces hay criaturas del inframundo, de los mundos, que como vivas y muertas, y también de los mundos gloriosos del paraíso.
ella lleva entonces a cabo en su mente el génesis de la creación, y el génesis de la creación no se reproduce en un solo mundo físico, sino que tiene lugar en infinitos mundos. Por lo tanto, los planos de causación que proceden de su mente están siempre en movimiento, ninguno se detiene. Nosotros somos esencias de todos los planos, por lo tanto, estamos siempre en movimiento, siempre vibrando, no nos estancamos, y ese movimiento, bueno, forma parte también de su mente. Aquí en la escultura de Shiva lo podemos ver a través de la danza que representa la escultura. Ese es el movimiento perpetuo. Shiva danza sobre la ignorancia humana y con ello pues se consagra como el señor de la danza, pero no cualquier danza, sino está manifestando la danza de la creación, la danza gloriosa y prodigiosa, no nada más de las criaturas, sino de todos los universos y de los cosmos, de los caos también. Todo está contenido en su mente. Véanlo ustedes. Ahora, vean el tocado de la deidad Totonaca, tiene esta serie de canales que se precipitan hacia abajo. Esa es la gloria prodigiosa de las esencias de la creación, también precipitada por su mente maravillosa. Ella precipita, es la suma dadora de los dones y los precipita a través de su mente. Ahora vean la expresión del dios Shiva, del bronce Shola. Es una expresión atemporal, es decir, no tiene edad, carece de edad. Es un hombre de todos los tiempos y de todas las edades, y sin embargo su rostro no refleja ni la juventud ni la vejez, puesto que pertenece a la eternidad. También la manifestadora Totonaca. Vean los ojos en forma de almendra, los arcos, la nariz, la boca en forma también de media luna. Está expresando ese estado mental de plenitud alcanzado por alguien que pertenece a la eternidad. El cuarto creciente, que pudiera derivarse de la sonrisa, nos dice que ha resucitado y que puede hacerlo por toda la eternidad. Entonces vean, los aretes son solares. Vean, aquí tenemos la expresión de una deidad solar, es una esencia del sol, alguien que ha alcanzado la infinitud de la mente gloriosa creadora. Los aretes de Shiva también expresan un vacío al centro, y con esto nos dice que es el sumo manifestador de la vida y también de la muerte. Todo eso se expresa o se manifiesta a través del vacío interior. Vemos las orejas, que son más grandes de lo normales, porque eso evoca la gran sabiduría o la omnisciencia. Quiere decir que todo lo sabe, en su mente él todo lo ve, todo lo oye, y en su mente prodigiosa lo sabe todo. Ahora, vean ustedes, el collar es un collar de precipitador, gran precipitador solar. El collar de la escultura Totonaca presenta 4 cuentas a cada lado, es el símbolo por antonomasia de las deidades creadoras, es decir, ella está manifestándose en la tierra y en todo lugar. La cuenta número 5 tiene justo un espacio vacío en medio, al igual que lo tienen las orejeras del dios solar Shiva. Es justo el símbolo de que a través de su pecho, es decir, a través del amor de gran madre creadora y formadora de sus criaturas infinitas, pues procede toda la creación. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es decir, tiene justo al centro del pecho ese espacio de donde procede toda la bondad de la conciencia y del corazón de este ser prodigioso, al igual que lo tiene el Señor de la Misericordia. Vean ustedes, el Señor de la Misericordia, queridos amigos, está manifestando. Vean la mano derecha.
Recordemos que en base a las enseñanzas metafísicas y a los evangelistas podemos saber que antes de practicar cada milagro decía yo soy. Aquí en la imagen de la misericordia, por los testimonios de Sor Faustina Kowalska, Cristo nos dice que Él, está lleno de amor, que las llamas del amor devoran su corazón y que Él desea seguir dando amor a toda la humanidad. Lo da a través de estos dos rayos, el rayo rubí, que de acuerdo a los metafísicos simboliza la salud, la chispa, la fuerza, la precipitación ilimitada de dones a quienes confiamos en él, y por otro el rayo blanco, que es el rayo con el que trabajan los grandes maestros, también sanadores y precipitadores, es también el rayo de la paz, de la iluminación, de la suma bondad expresada hacia la creación. Se da también en el pecho como la madre, y como Shiva tiene aquí este símbolo también en el pecho. Entonces, antes que nada, las grandes deidades o los grandes sabios precipitadores se caracterizan por su suma bondad, compasión hacia la humanidad y sobre la actitud de protección que tienen en todo momento a sus criaturas, y más aquellas que se esfuerzan por transitar el camino hacia la luz. Es el camino de la práctica, de la virtud, de la oración, del ayuno, de la oración. Bueno, pues es ese camino, ¿verdad? Que deseamos transitar, y la práctica reiterada de esa virtud nos abre inmediatamente la puerta hacia el corazón de las deidades, su asistencia y su protección. Cristo decía: yo soy la puerta, yo soy la verdad y la vida. Entonces vean cómo mientras con la mano derecha está invocando a la sagrada presencia yo soy, con la mano izquierda, que es tenida como la mano manifestadora, es decir, a través de la que aparecen los dones. Decíamos en el programa anterior que es la mano que los antiguos japoneses, los samuráis, identificaban o llamaban la mano del camino vacío, puesto que era a través de la que se expresaban los dones necesarios para que nosotros podamos vivir y prosperar en este mundo. Aquí Cristo dice: yo soy la puerta. Eso nos revela entonces, a través de la mano del camino vacío, de la mano manifestadora, se está expresando, manifestando como sumo amor, un amor infinito hacia la creación. Entonces, eso expresa su mano izquierda, nos enseña la verdad, nos dice que el amor es la clave a través de la cual nosotros podemos y debemos activar el poder mental o el poder de la conciencia para precipitar dones y bendiciones. Aquí la mano derecha anterior del dios Shiva está en casi idéntica postura a la de la manifestadora Totonaca, y muy parecida o similar a la que mantiene Cristo. Fíjense cómo todos tienen la mano derecha por encima de la izquierda, Shiva, la mano derecha anterior, también por encima de la izquierda y por encima de la izquierda. Están como invocando a la sagrada presencia, es el ser. Aquí vemos en el tocado de esta precipitadora gran deidad Totonaca, el ser está expresado como un eje vertical, y en los lados de ese eje, queridos amigos, tienen en el medio, aquí se los voy a mostrar, estas líneas en zigzag que representan el fuego del espíritu descendiendo ante la invocación que hace el ser. Entonces vemos que el ser está presente, y es el mismo ser que, al que alude el Nuevo Testamento y al que aluden los sabios metafísicos, empezando por el maestro Saint Germain. Aquí vemos el ser en una columna de fuego y de luz sobre la cabeza del dios Shiva.
Mientras que el brazo izquierdo anterior, aquí está en el de Shiva, está prodigando amor y compasión hacia las criaturas. Vean, la palma está invertida hacia el lado exterior, los dedos están dirigidos hacia la tierra, es decir, hacia la creación. Prodiga amor y compasión, prodiga sanación, también perdón. Aquí vemos que tiene 4 brazos, mientras los anteriores están esbozando esas posturas o esos mudras, que así les llaman, ¿verdad? En la India, las posturas y gestos de la mano y de la mano con los dedos, la palma y los dedos. Bueno, pues aquí en Occidente no se tiene un nombre significativo para las posturas de las manos, sin embargo podemos también llamarles mudras. Fíjense cómo los brazos posteriores, el brazo derecho posterior tiene una especie de tambor y con él está marcando el ritmo a través del cual tiene lugar la creación, la aparición del espacio y del tiempo, el principio y el fin de las cosas. El ritmo es una especie de vaivén, un movimiento pendular, por lo que se enseña de acuerdo al Kybalión también, que todo lo que va tiene que regresar, todo lo que nace tiene que morir, todo lo que se vacía tiende a ser llenado, y en fin. Entonces, aquí vemos que este brazo pertenece literalmente a otro plano. Son 2 planos, y ustedes se pueden dar cuenta, aquí nos lo revela la escultura de Shiva. Uno pertenece al mundo físico y otro pertenece a otro plano más allá, en el que tiene lugar la actuación de la ley, el principio, el inicio, el punto de donde emergen el espacio y el tiempo, y con ellos todas las infinitas criaturas. Mientras que en la escultura mesoamericana, queridos amigos, ese principio también está insinuado. Vean cómo el brazo derecho está representado hacia el hombro, pero no por la parte del frente del torso, sino por la parte de la espalda. Eso quiere decir que está trabajando en 2 planos, es decir, desde atrás y adelante. De hecho, la parte, del hombro de atrás evoca que justamente el movimiento que hace al expresar yo soy, al hacerse uno con el ser creador de todos los mundos, el Señor de la manifestación inicia desde un plano que nosotros no podemos percibir con nuestros limitados 5 sentidos físicos, sino desde otro plano. Y sin embargo, la palma derecha es correcto. Vean ustedes, el dedo pulgar está expresado hacia el interior, ¿verdad? Hacia el cuerpo, hacia el torso. Entonces son 2 planos simultáneos a través de los que la mente de esta precipitadora, gran madre mental, está trabajando, al igual que lo hace Shiva, en 2 planos simultáneos. Fíjense, marca justo el inicio del espacio y del tiempo y manifiesta yo soy. Entonces, de acuerdo a las enseñanzas de Saint Germain, nosotros podemos también manifestar lo que necesitemos a través de los decretos. Sabemos que la ley está para cumplirse y para usarse, y que la podemos usar de una manera no egoísta, desinteresada y en bien de nosotros y de los demás. Entonces no temamos hacer uso de esa ley. Nosotros invocamos a la Sagrada Presencia porque en nosotros no hay nada malo, no hay envidias, no hay rencores y tampoco hay emociones o pensamientos negativos por los que podamos o queramos invocar y manifestar esos dones. Entonces, aquí está trabajando en 2 planos. Sabemos, hace uso de la ley del otro plano, pero la está expresando y manifestando en el mundo físico, al igual que lo está haciendo Shiva. Luego vamos con los brazos izquierdos. Ustedes saben que la izquierda es la dirección, pues que es homologable simbólicamente al principio femenino, también a la muerte, a la oscuridad, a la humedad, ¿verdad? Entonces vean cómo hacia el lado izquierdo, el brazo izquierdo
posterior de Shiva sostiene el fuego. Es el fuego depurativo, el fuego de la destrucción, el fuego que consume las cosas que han llegado a su fin, que han alcanzado su plenitud y han evolucionado hasta degenerarse. Entonces el fuego debe consumir y debe depurar lo que ha vivido y lo que ha evolucionado para permitir nuevamente el retorno, el inicio de la nueva vida y de un nuevo ciclo. Entonces, tanto el inicio de la vida, el inicio del espacio y del tiempo, como el fin de la vida a través de la muerte y de los espacios y tiempos, de los mundos y de los universos creados, están contemplados en una sola mente y forman parte del movimiento pendular expresado a través del principio del ritmo que nos dice, nuevamente lo reitero, lo que va tiene que venir. Lo que ha nacido tiene que morir, lo que se ha llenado tiene que vaciarse para permitir el eterno fluir y los ciclos a través de los que se desarrollan los universos en la mente absoluta. Y aquí lo vemos. Entonces, vean ustedes, dio lugar la vida, vinieron al mundo las criaturas que fueron creadas y formadas en la mente prodigiosa de nuestra Gran Madre y fueron evolucionando. Aquí llegamos a la parte central y vemos que está esta maravillosa deidad, esta sabia, tiene hacia la cintura pues esta cinta que está justo festonada con unas líneas en zigzag, son el símbolo universal del espíritu. Al rodear la cintura nos dice que es la gran dadora de la vida eterna, es decir, del espíritu. Nosotros entonces tenemos esa esencia de eternidad y no obstante que nuestra existencia se exprese como vivos o como seres ya muertos, nosotros estamos eternamente existiendo en la mente de la misma deidad. Aquí Shiva también tiene un símbolo hacia esa parte y expresa que es el Señor, el Padre del infinito y de la eternidad, y que las innumerables criaturas que proceden de su mente tienen también el fin último de hacerse autoconscientes en el espíritu, alcanzando entonces esas propiedades que nos unen y nos hermanan a nuestro Padre amoroso. Y lo mismo aquí, esta deidad Totonaca es el espíritu manando, fluyendo, expresándose incansablemente a través de todos los espacios y tiempos de los universos. El collar, como decía, de la deidad, tiene la cuenta en medio, tiene un vacío y de ahí podemos entender que emerge parte de nuestra esencia divina, es decir, de la luz y del gran amor de nuestra Madre infinita. Después de esa cuenta vienen otras dos atrás y nos dice que la Gran Madre forma parte de una Trinidad. Ella efectivamente es el principio femenino que alberga en su interior al vacío. Ustedes saben que el principio femenino está también homologado al vacío. Nosotras las mujeres tenemos en nuestro interior un vacío, ¿verdad? En el que se forman las criaturas que después muchas dan a luz y a semejanza, ¿verdad?, de estas grandes deidades que lo hacen de otra manera, es decir, dan a luz mentalmente, pero también expresan a través del amor de su corazón la verdad y todos los dones para que nosotros podamos crecer y prosperar. Aquí la imagen de Cristo tiene también un símbolo hacia la cintura y es un símbolo por antonomasia de la eternidad de sus esencias y sagradas presencias. Y como decíamos, entonces la Gran Madre trabaja como principio femenino, pero parte de una trinidad, es decir, es complemento del principio masculino al que está unido a través del espíritu andrógino. Aquí lo vemos. Y pues vean ustedes, después
de esa explicación tenemos que las criaturas que hemos sido manifestadas por la gracia y el amor de nuestra Gran Madre, tenemos que alcanzar la muerte en algún momento, las criaturas limitadas que no nos hemos hecho autoconscientes de nuestra naturaleza de eternidad. Aquí el hombro izquierdo dice que se está manifestando en este plano. Entonces, fíjense cómo es un movimiento circular y también que denota simbólicamente un eterno retorno. Inicia entonces trabajando, expresando en un plano unido y simultáneo al mundo físico, manifestando el origen de la creación y sus criaturas. Las manifiesta en este mundo físico. Las criaturas nacemos, crecemos, evolucionamos, prosperamos y también pues vamos decreciendo. Aquí llegamos a un punto en el que es preciso encontrar la muerte para depurar, regenerar nuestras propias esencias. El hombro izquierdo da prueba de ello. Véanlo, está trabajando entonces, el hombro izquierdo sí está modelado de acuerdo al lado anverso del torso, es decir, del frente del torso. Y continuamos, pero vemos que, vean ustedes, en lugar de haber una mano izquierda, vemos que hay una mano derecha y está invertida, por lo tanto. Aquí la mano izquierda debería tener el pulgar también unido al torso y sin embargo el dedo pulgar nos dice que es otra mano derecha. Entonces esta deidad tiene dos manos derechas. En efecto, al parecer está trabajando en dos planos simultáneos. El que se exprese la palma y los dedos de la mano derecha quiere decir que este punto en el que ha terminado pertenece al plano oculto. Entonces tenemos que en un plano oculto se inicia nuestra vida, es decir, como la potencia, como la gestación de nuestra vida, o como, de acuerdo a la interpretación de otro símbolo que ya les había comentado, también Totonaca, ¿verdad? La vida inicia en un estado de gestación, la vida humana o la vida de los seres que proceden de huevo, o la vida de las semillas tiene un estado previo al de manifestación en este mundo físico, un estado de latencia. Ven, un estado del que procedemos. Entonces, ese plano previo al del mundo físico, al de la manifestación de la vida en este mundo, al del nacimiento, también es simultáneo. Y de allá procedemos, aquí lo indica el hombro, lo indican el hombro y la mano de la manifestadora. Venimos al mundo físico, crecemos, prosperamos, alcanzamos un punto máximo y después decrecemos paulatinamente, llegamos al momento de la muerte física y después alcanzamos otro plano que ya, en el que transitamos como muertos, pero no es un estado permanente o definitivo al que estamos llamados a permanecer, en el que estamos llamados a permanecer, sino que es un estado transitorio. Y también es un plano simultáneo. Entonces vean cómo las posiciones de las manos están indicadas y enseñadas en el tocado, porque nos dice que es la gran esencia femenina, la gran madre manifestadora, la gran madre creadora y formadora de las criaturas en todos los planos de causación existentes, en muchos mundos cercanos al paraíso, en los mundos físicos, en los mundos también del paraíso o planos del paraíso y el inframundo. Todas estas cuatro posturas forman, por así decirlo, una totalidad, es decir, a través de esas cuatro posturas en las que la existencia, aquí como una circunferencia que en su interior alberga un vacío,
Bueno, pues son posiciones que podemos y debemos atravesar las criaturas antes de hacernos autoconscientes. La madre trabaja en todos esos planos, en un plano de los creadores prodigiosos mentales en los que se sabe todo. Recuerden ustedes, me viene a la mente en este momento el caso de María Sabina, la gran sanadora nacida en Huautla, Oaxaca. Bueno, María Sabina decía que cuando consumía los hongos sagrados, inmediatamente ascendía a otro mundo o a otro plano en el que todo se sabía y todo había pasado ya, y los habitantes de ese plano eran seres de luz que siempre estaban sonriendo. Noten ustedes la expresión sonriente de esta gran manifestadora. Es como si efectivamente viviera o fuera propia de un estado mental o de un plano de causación del paraíso, en el que todo es alegría, en el que todo se sabe, en el que todo el que es propio de esos planos, pues ha trascendido a las limitaciones humanas y de otros estados mentales, y por lo tanto se ha hecho libre y se ha liberado. Tiene entonces, goza de esa felicidad de otro plano. María Sabina decía que esos seres le decían cómo curar, y que en ese plano no se carecía de nada, había perpetuamente alegría, música, luminosidad. Todo se tenía y todo podía manifestarse. Entonces, vean la expresión de gran luminosidad de la manifestadora. Está sonriendo, al igual que el dios Shiva esboza una ligera sonrisa. Al igual que Cristo, tiene también una ligera sonrisa, y noten cómo los rostros de estas tres figuras sagradas carecen de edad. Y noten ustedes cómo sonríen, y noten ustedes esa expresión, bueno, que es más allá del espacio y del tiempo. Entonces, pues han alcanzado ese estado sagrado, ese estado de conciencia superior, superlativo, se han hecho uno en el espíritu. Decía Cristo, enseñaba, como lo podemos nosotros leer en el Nuevo Testamento, que Él se ha hecho uno con su Padre. Entonces, por eso decía yo soy. Y de acuerdo al Antiguo Testamento sabemos que el gran creador absoluto es el que es. Cuando Moisés le pregunta, Señor, ¿quién eres?, él dice, yo soy el que soy. Entonces se han hecho uno todos en el Padre eterno, en el absoluto, en una sola mente. Aquí vemos entonces que los brazos evocan mudras y que revelan, para los sabios entendidos, posturas desde las que los precipitadores mentales, los grandes sabios que producen bendiciones a la humanidad, operan de manera simultánea. Esos son los dones trascendentes y del espíritu. El don de la vida, por ejemplo, entonces se produce, la transmisión de la vida a una forma creada, se produce solamente en la conciencia de uno solo, del ser y a través del amor. Entonces es la vida prodigada, sí, pero a través del corazón y del amor de los grandes sabios, de las llamadas también deidades. Entonces, no es únicamente producir un cuerpo por producir como actualmente, ¿verdad? A través de unas pocas células se pueden formar cuerpos y, bueno, de especies incluso aún no conocidas. El mérito auténtico está en darles esa vida y la conciencia de quiénes son y de formar no únicamente esos cuerpos físicos monstruosos que hacen o que crean los genetistas y los que clonan células, sino dotarlos de un alma, del espíritu y por supuesto de ese cuerpo físico. Y la vida no únicamente es esa animación que tiene el cuerpo físico como una serie de procesos mecánicos, mentales, etcétera, sino también pues es la animación que se tiene desde el espíritu y por supuesto el alma. Entonces vean ustedes, queridos amigos, aquí está actuando en dos planos simultáneos y está transmitiendo la vida. Entonces crea las formas, les transmite la vida, pero a través del amor.
les infunde también esa chispa divina, aquí lo vemos, esa chispa que es infinita y es eterna. Todas sus criaturas, todas las que ella da a luz, entonces tienen esa esencia de eternidad e infinitud como ella misma lo tiene. Entonces, bueno, vemos aquí su falda. Tiene estos relieves que expresan otra forma de cruz. Los totonacas son los únicos pueblos, de acuerdo a mis estudios, que han expresado 3 clases de cruces diferentes. La primera de ellas, recuerden, ya les hice hincapié el programa pasado, es esta cruz que se vislumbra en este modelado o en este pues labrado de la piedra a través de los relieves. Son las cruces, ¿verdad?, de los totonacas. Vean, aquí se ve la base a través de un trapecio y la proyección de los ejes horizontales. Después vemos la siguiente clase de cruz, que es esta misma, el eje vertical del ser y el eje horizontal. Y al último vemos este otro tipo de cruz que forma justo el movimiento escalonado que forma la precipitación y manifestación del espíritu. Aquí vemos la parte inversa de la cruz, en la parte superior, ¿verdad? Paradójicamente, y la parte superior de la cruz, pero aquí expresada en el fondo o parte interior del relieve. Entonces, fíjese bien cómo vemos otro principio, ¿verdad?, que es pues el principio de que los polos opuestos son una misma cosa, los polos opuestos se unen. Aquí vemos que también tiene, por ende, esa hermandad con la filosofía china antigua. Vean ustedes, son polos opuestos que expresan un movimiento pendular. Vemos este agroglifo que nos representa el mismo principio, la división del espacio y del tiempo de acuerdo a los innumerables planos de causación en una misma mente creadora y generadora universal. Aquí lo desglosé para que ustedes lo aprecien de una forma más integral. Vean ustedes cómo el movimiento del yin y del yang puede tomar la forma de ciclos y de movimientos pendulares. Y regresando vemos que a los lados de su falda se encuentran estos símbolos, queridos amigos, que evocan a la creación de todas las formas que respiran o las formas vivas. Y en la parte de en medio vemos que ella es capaz de dar a luz o de parir, tanto física como mentalmente, los cuerpos de sus criaturas, es decir, el espíritu, el alma y por supuesto el cuerpo físico, de transmitir la vida como una sola unidad a esos 3 principios que integra nuestra naturaleza tripartita. Aquí vemos estas escaleras, estas formas de escaleras que nos dicen que nosotros venimos a este mundo purificados, depurados y del cual partimos a purificarnos y depurarnos para iniciar un ciclo interminable hasta que nos hagamos autoconscientes de nuestra esencia o de nuestra naturaleza. Esas son las propiedades que tenemos de esta escultura totonaca. Y como les estoy diciendo, representa entonces una esencia prodigiosa, es la esencia de la dualidad de todo, del absoluto. Y pues con esto llegamos al fin de la interpretación de esta escultura. Por lo tanto, aquí se conforma y también se confirma lo que he expresado con anterioridad, y es que las esculturas mesoamericanas tenían el principio de fungir como guías y como instrumentos rituales, como guías porque señalaban los pasos del procedimiento ritual para que los chamanes hicieran especialmente conciencia en todos los detalles que tenían ellos que considerar, queridos amigos, para expresar o manifestar un don.
Entonces, a través de la escultura ellos aprendían inmediatamente y ellos podían entonces saber cómo proceder. Ven ustedes, entonces el camino de la manifestación de dones, bueno, puede aprenderse a través también de las esculturas sagradas. Muchos también nacen sabiéndolo. Recuerden, si hemos recordado hace un momento a María Sabina, podemos evocar que ella decía que no aprendió nada de ningún maestro, puesto que ella sabía todo desde el vientre mismo de su madre. Es decir, ella nació sabia para manifestar también la luz. Al igual que nacen, ¿verdad?, los grandes iniciados y los grandes maestros. Recordemos que Cristo, ¿verdad?, a los 3 años se pierde en el templo y es encontrado por sus padres enseñando a los grandes sabios y sacerdotes judíos. Buda también se sabe que desde muy temprana edad elige el camino del ascetismo, pero eso es porque ya tenía dentro de sí mismo esos principios de sabiduría trascendente. En fin, el Dalai Lama, por ejemplo, usted sabe, los monjes llevan a cabo una especie de peregrinación o de andanzas para encontrar al futuro Dalai. Entonces, bueno, esos niños sabios, que son sabios, no son genios, son niños sabios que saben sobre las verdades del espíritu desde muy temprana edad, han existido en todos los tiempos, en todas las edades de la humanidad. Hay muchos que nacen hablando, ¿verdad? Sabemos que Satya Sai Baba, por ejemplo, el gran manifestador de dones, él decía que desde muy temprana edad podía realizar esos milagros y su padre en algunas ocasiones se mostraba contrariado porque no entendía muy bien el hecho de haber tenido ese niño prodigioso. Entonces, queridos amigos, ya con esto quiero terminar el programa. Quiero agradecer a los benefactores, a las personas que siempre me han impulsado especialmente para seguir adelante, a mi amigo Luis Mario González especialmente, a mi amigo Efraín Corro y a su bellísima familia en Puebla, un saludo muy especial. También a la Colorada Puebla, mi amiga Rebeca y a su familia. Mando también saludos a mi amiga Julia, a todas mis amistades muy cercanas, a mis queridos alumnos de toda la vida, Areli Pimentel, por ejemplo, a todos mis queridos amigos, a todos mis maestros, por supuesto, y a todos ustedes, queridos, que me ven desde la comodidad de su hogar. Espero que les guste el programa y, por supuesto, estoy abierta y receptiva a todas sus sugerencias sobre interpretación simbólica. Ya con esto me despido y les deseo, como cada domingo, que sea feliz.